olvida. Ya, ahí. Estamos estudiando la química del carbono, recuerden, porque, bueno, este átomo tiene ciertas características especiales, ¿verdad? Que lo van a hacer, capaz de unirse con una gran variedad de átomos, ¿ya? Y formar un montón de compuestos distintos. Y esa gran variedad de compuestos distintos a la cual puede dar origen es en el fondo la clave para toda la evolución de la vida terrestre, ¿ya? Porque a lo mejor al principio no habían células, ¿ya? En la Tierra primitiva, hace 3.800 millones de años atrás, a lo mejor no habían células, pero habían una gran variedad de compuestos orgánicos gracias a estos enlaces que puede hacer el carbono con otros compuestos. Entonces, como había gran variedad de compuestos orgánicos ahí en el mar primitivo, ¿verdad? Pasaron millones de años y estas moléculas fueron reaccionando, ¿verdad? Se dice que se produce una evolución química de las moléculas, ¿ya? Porque va pasando el tiempo, porque van reaccionando de distinta manera, van formando complejos moleculares diferentes, y al final eso terminó por dar origen a las primeras células, ¿ya? Y de ahí ya comienza la vida en la Tierra, y ahí comienza la evolución biológica de los seres vivos, ¿ya? Y aquí estamos, ¿verdad? 3.800 millones de años después, cuestionándonos estas cosas, cuestionándonos o conociendo también de qué está estructurado el universo, cómo estamos acá, qué hacemos aquí, etc. ¿Ya? Y recordar también la vieja frase del astrónomo Carl Sagan, del astrónomo estadounidense, ¿verdad? Que decía, cuando estudiamos el universo, ya nos estamos estudiando a nosotros mismos. Es como que el universo se estudia a sí mismo cuando nosotros estudiamos el universo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del universo. Los seres vivos son el producto los seres vivos es lo que le pasa a la materia inerte después de 3.800 millones de años de evolución, ¿ya? Entonces, inequívocamente somos parte del universo también. Éramos átomos desperdigados por ahí en la formación del sistema solar, eh, y nos después se formaron los planetas, obviamente, los planetas interiores rocosos, los planetas exteriores gaseosos, y en un planeta que estaba a la distancia suficiente empezó a originarse, se dieron las condiciones para originar la vida, ¿ya? Así que de repente también estar como consciente como de lo complejo y maravilloso del universo, de la existencia de esto que somos y estamos. Ya, con esa introducción, por favor, les voy a pedir que me coloquen presente en el chat, ya, mientras yo echo a mi hijo a jugar Lego a su pieza, que me está metiendo mucha bulla, y comenzamos con lo de química orgánica. Gracias. Ya, chicos y chicas. Vamos a compartir pantalla. Eso, por favor, colóquenme su nombre.
colóquenme también el curso al cual pertenecen si es que no lo tienen puesto en el nombre. Y se cambió, habían personas que habían entrado con un nombre como de fantasía o incompleto. Se cambió el nombre Poppy Magoo, Popiagu. Poppy Agoo. Sí, profe. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, la Matilda. Ya, Matilda, me encanta tu Profe, es nickname. que ya no sé cómo poner que se cambie para siempre de nuevo. Es que hay que cambiarlo antes de entrar a clases, querida. ¿Cómo hago eso? Abres el Zoom y ahí te cambias el nombre y después pues, colocas entrar a reunión. Ya, ¿Ya? ya. Matilda, yo después te explico mejor, no te preocupes. Gracias. Gracias, Oscar. Ya, déjenme compartir la pantalla. Estamos. Sí, acá. Ya, entonces recuerden que habíamos quedado en esto, ¿verdad? Em, acerca de las hibridaciones de las cuales era capaz el átomo de carbono, ¿verdad? Entonces, las hibridaciones o hibridación se llamaba cuando el átomo combinaba distintos orbitales para poder usar por decirlo así, un orbital compuesto, un orbital, ¿verdad?, que surgió, insisto, de la combinación de dos orbitales, y así tenía la capacidad de formar distintos tipos de enlaces. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Teníamos la hibridación sp3, que ahí aparecen, ¿verdad? Se formaban 4 orbitales sp3, orbitales combinados, ¿ya? El átomo adquiría una forma tetraédrica, ¿ya? Porque se unía con 4 otros átomos, pero con enlace simple, ¿ya? Enlace simple o sencillo, ¿ya? Y a ese tipo de enlace se le llama sigma. Luego también el átomo podría formar la hibridación sp2, ya donde formaba 3 orbitales sp2 y un orbital p, ya podía adquirir una geometría triangular plana, ¿verdad? Bueno, ahí están los ángulos de los enlaces, ¿ya? Y podía de esta manera formar un enlace doble, ¿ya? Un enlace sigma y un enlace pi. Y finalmente teníamos la hibridación sp, donde teníamos dos orbitales sp y dos orbitales p, ya lo cual da origen a una geometría lineal, ¿verdad? Una geometría lineal, una línea, y por supuesto un ángulo extendido de 180 grados, y de esta manera podía formar enlaces triples, o sea, un enlace sigma y dos orbitales, perdón, y dos enlaces pi, ¿ya? Profe, Gracias. Dígame, sí. que a mí y a la Andrea se nos fue el internet, pero ahora volvimos. Parece que tiraron un poste abajo o algo, no sé. Sí, miren, de repente, claro, de repente ocurren problemas de conexión y nos caemos, ¿verdad?, de la reunión, pero simplemente vuelvan a conectarse y yo los acepto. Yo los vi antes y sé que se deben haber, supongo que se deben haber caído y los acepto de inmediato, ¿ya? Aquí me sale la notificación así que imposible que se me vaya. Me sale la notificación que tal persona está en la sala de espera y está esperando ser aceptada. Ya, entonces ese era como el resumen de la clase anterior, ¿ya? Y eh, no me rayen la pizarra. No se me pongan broca. Ya.
Ya, y acá, bueno, esto tiene que ver con la materia de hoy, ¿ya? Porque vamos a entrar a ver otros aspectos que nos van a servir para estudiar, ya como ir como dejando atrás la química del carbono para ir a empezar a estudiar los compuestos que puede formar el carbono, ¿ya? Entonces, digamos, según el número de enlaces que forma cada uno de los átomos de carbono en un compuesto orgánico, ¿ya? Podemos clasificar estos átomos de carbono como primario, secundario, terciario y cuaternario, ¿ya? El carbono primario está unido solamente a un átomo de carbono, ¿ya? El carbono secundario está unido a 2 átomos de carbono. Y así, el carbono terciario está unido a 3 átomos de carbono y el cuaternario, por supuesto, que está unido a 4 átomos de carbono, ¿ya? Entonces, como no es difícil de recordar porque ahí está como la mnemotecnia perfecta, ¿verdad? Acerca de cómo los nombramos, es a cuántos átomos de carbono está unido ese átomo. Entonces, repito, primario está unido solamente a otro átomo de carbono, ya secundario está unido a 2, terciario a 3, cuaternario a 4 átomos de carbono, ¿ya? Entonces aquí sale ejemplificado, ya aquí ese carbono ahí, por ejemplo, es primario, ¿verdad? Porque está unido solamente a un átomo de carbono. Por otra parte, este que está acá es un carbono secundario y está unido porque está unido a 2 átomos de carbono, como podemos ver acá, ¿ya? Y este que está justamente aquí es terciario porque, si nos fijamos, está unido a 3 átomos del mismo elemento. Y finalmente el cuaternario, como en el ejemplo, ¿verdad? Está unido a 4, fíjense, este está unido a 4 otros átomos de carbono, por eso es cuaternario, ¿ya? Entonces acá, un poquito, déjenme sacar para anotar, ahí, verde, ya. Ya, entonces, el José me va a decir este carbono de acá, este carbono, ¿es primario, secundario, terciario o cuaternario? José, ¿y la raza Val? Oscar Pinto, ¿me podría contestar usted? Terciario, porque veo que tiene 3 átomos de carbono. Esa sería mi justificación. Pero fíjate, espérate, volvamos un poco atrás. Acuérdate que yo les dije que dependiendo a cuántos otros átomos de carbono esté unido, ya lo clasificamos en primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Ya? El O primario, sea, el primario es no porque tiene está nada que ver con que esté a la derecha. No. Recuerda, Ya, solo que está arriba o abajo. no importa, en realidad no importa su posición, sino que importa a cuántos otros átomos de carbono está unido. Si está unido a uno solamente, se llama primario. Si está unido a 2, secundario. Si está unido a 3 otros átomos de carbono, terciario. Y si está unido a 4 átomos de carbono, es cuaternario. Ya recordar eso. Ah, que donde estaban alineados pensaba que era terciario. Eh, sí, no, sí, tranquilo, sí. Obviamente que esto no es así como que uno se lo aprende instantáneamente. Hay que analizar o sea,
asimilar los conceptos, ¿ya? Entonces, acá en el ejemplo, ya. En esta clase también, ahí me hacía una pregunta, la Constanza parece. Claro. Bueno, no sé si era pregunta o aseveración, pero me parece que es pregunta. Y me parece atingente. Ya, resulta que igual en esta clase vamos a estudiar los distintos tipos de fórmulas químicas con las cuales representamos las moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, esto que vemos acá es una fórmula desarrollada, se llama fórmula desarrollada, ¿ya? Y claro, están aquí, estas letras que están acá son los símbolos químicos de los elementos que están participando en la formación de esa molécula, ¿ya? Primero que todo decir eso, ¿ya? Porque de repente alguien más desconectado de la clase podría tener esa duda, pero es muy importante mencionarlo. Ya, gracias Constanza. Entonces estábamos, recuerden, hablando acerca de este átomo de carbono, este Oscar. Entonces, ¿a cuántos átomos de carbono está unido este átomo? Sería uno nomás, po. Uno nomás, ¿verdad? Entonces, si está unido solamente a un átomo de carbono, ¿cómo se llama ese carbono? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Primario? Primario era, Primario, ¿cierto? bien. Primario, perfecto. Primario, excelente. Ya, y después al Patricio Araya. Hola Patricio, ¿cómo está? Hola, profe. Patricio, mira, y este otro átomo de carbono, ¿a cuántos átomos de carbono está unido? Secundario. Secundario, perfecto. Y a la Andrea Concha. Hola Andrea, ¿cómo está? Hola, bien, Qué bueno. Y este átomo de carbono, ¿cómo lo podríamos clasificar, Andrea, si está unido a terciario. terciario? Entonces no reviste mayor complejidad que eso. Ya, espérame, déjeme preguntarle a Matías Acuña. Hola Matías. Matías, a ver. Pregúntame a mí, ¿Quién dijo? Ignacio Llano. Ignacio, ya contesta tú, porque Matías no está, parece. ¿Cuál es la pregunta aquí? Este carbono que acabo de señalar acá, Es secundario porque está conectado. No, sí, no, terciario. Está conectado a 3. terciario, bien. Sí, hay que fijarse nomás, pero ya al parecer ahí agarraron el conocimiento. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora seguimos avanzando con los contenidos, ¿ya? Y vamos a ver la representación de las moléculas orgánicas. Ya. Las representaciones de las moléculas orgánicas, ¿verdad? Las podemos realizar mediante fórmulas o modelos moleculares, ¿ya? Y hay distintos tipos de fórmulas moleculares que en el fondo están entregando información acerca de la molécula en cuestión, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante para poder saber, ¿verdad?, cómo está estructurada la molécula, ¿ya? Y también poder leer distintos tipos de representaciones. Y por supuesto que el conocer, digamos, cómo está estructurada una molécula orgánica, nos va a servir después para ponerle nombre a ese compuesto orgánico, cuando pasemos más adelante a la parte de nomenclatura orgánica. Entonces, primero tenemos ya la fórmula molecular, ya que indica el número
total de átomos en de cada clase en una molécula, ¿ya? Entonces, la fórmula molecular, ¿verdad? Aparecen los símbolos químicos de los elementos participantes, y como, por supuesto, acompañado por un índice atómico que señala el número de átomos de ese elemento, ¿verdad? Estamos claros con eso, ¿sí? Por ejemplo, acá aparece el ejemplo de la molécula de etano, ¿ya? El etano, aquí podemos ver que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos, ¿ya? Igual recuerdan cómo leer fórmulas químicas, ¿verdad? Que es algo que se ve en primero medio. Oiga, profe, ¿Sí? ¿el helio era HE? Sí. Ah, ya, ya. Por un momento lo leí como helio y me asusté. No, no, no. Acuérdense que H es hidrógeno, el primer elemento químico más livianito de toda la naturaleza y el primero de la tabla periódica. Y el hidrógeno es parte fundamental, digamos, de lo, de lo que pasa con los seres vivos, de las sustancias orgánicas. Ya recuerden. Alrededor del esqueleto carbonado siempre vamos a encontrar átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, ¿ya? Que son en el fondo los principales constituyentes de los principales elementos químicos que constituyen la materia viva, ya el famoso chon. No sé si lo han escuchado antes como regla mnemotécnica, el chon: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ya, entonces, avanzando, acá tenemos, como les decía, la fórmula molecular, que, insisto, indica el número total de átomos de cada elemento químico que está presente en la molécula, ¿ya? Como el etano. Después tenemos la forma empírica, y a la forma empírica indica la proporción en que se encuentran los átomos de cada tipo en esa molécula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el mismo elemento, para el mismo compuesto que está conformado por elementos de carbono e hidrógeno, ¿ya? La forma empírica sería CH3. ¿Y por qué? Porque me está indicando la proporción en la cual están esos elementos químicos. Yo cuando veo una fórmula empírica, no puedo esperar ver el número total de átomos que tiene ese compuesto, porque eso me lo da la fórmula molecular. Entonces, ojo, por ejemplo, acá, para el mismo etano, fíjense, uno podría decir, oh, pero mira, acá el etano tiene un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno. Y no, no es así, ¿ya? Porque esto no es una fórmula molecular, esto es una fórmula empírica. Y la fórmula empírica me muestra la proporción en la que están los átomos en un compuesto, ¿ya? Y si se fijan, acá tengo el hidrógeno. Lo que quiere decir esta fórmula empírica es que el hidrógeno está 3 veces más abundante que el carbono, ¿ya? Por eso es como si fuera un átomo de carbono y 3 de hidrógeno, ¿ya? Porque es una proporción, y es la misma proporción que está arriba, que tenemos, que nos muestra la fórmula molecular. En la fórmula molecular tenemos, recuerden, la fórmula molecular nos dice el número total de átomos de cada elemento, ¿verdad? En la molécula. Entonces, de carbono estábamos diciendo que tengo 2, hidrógeno tengo 6, y esa proporción, ¿verdad? De 2 es a 6, si la simplifico, ¿verdad? Me va a quedar una proporción de 1 es a 3, ¿sí o no? Y esa proporción es
la que está representada en la fórmula empírica. ¿Se entiende? Chicos, espérenme, déjenme. Voy a cerrar acá está metiendo notificaciones, los programitas. ¿Se entiende la fórmula empírica? ¿O nos perdimos con las proporciones? Por favor. Profe, pero es netamente cuando solamente un átomo está, eh, ¿cómo decirlo? Se me fue. Aumentado a 3. Ah, me va. Usted cacha. Ya, sí, creo que por dónde van tu idea. Mira, Oscar, lo que pasa es que no importa el compuesto que sea, ¿ya? Pero sus moléculas, o sea, su molécula va a tener cierta proporción de átomos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de átomos de carbono y átomos de hidrógeno, ¿verdad? Y van a estar en cierta proporción. Esa proporción está señalada en la fórmula empírica, ¿ya? El carbono, tenemos una parte de carbono y 3 partes de hidrógeno. Eso es lo que quiere decir la fórmula empírica, ¿ya? En cambio, la fórmula molecular me dice el total de átomos de cada elemento que está presente en la molécula. Pero si se fijan, es la misma proporción. 2 es a 6 es lo mismo que 1 es a 3. ¿Se fijan? Pero en la fórmula empírica ponemos la proporción simplificada. ¿Se entiende? Sí. La Andrea me pregunta algo por el chat, pero no sé a qué se refería. Es que en ese momento usted había tosido. Tosió. ¿Mm? Usted tosió. ¿Acaso estaba bien? Aló. ¿Aló, aló? No escucho. Es porque usted tosió. Eso. ¿Ya? ¡Ah! ¿Acaso estaba bien? Ya, qué amorosa, ya, gracias. Que estaba con problemas de conexión, parece, y como que no te escuchaba bien cuando me hablaba. Pero ahora sí te Ah, escuché. Gracias, Andrea. pero está bien. Sí, gracias. Ok. Entonces, chicos y chicas, ¿alguna duda con respecto a la fórmula empírica? Porque igual es como peculiar. Hay que saber que la empírica se refiere a las proporciones de los átomos que hay, pero no me está diciendo el número total de átomos, solo me está diciendo la proporción en la que están esos átomos. ¿Ya? La molecular sí que me dice el número total de átomos de cada elemento. Ya, entonces, por O favor, sea, dígame. profe, la empírica sería como una aproximación y la molecular sería como con exactitud. ¿Algo así? Claro, si quieres entenderlo así, estaría bien. Claro. Ah, ya. Pero recuerda que la empírica te dice la proporción, claro, no te dice el número de átomos que hay de cada elemento, pero sí te dice la proporción en la que están. ¿Ya? La molecular te dice, con exactitud, como dices tú, el número de átomos de cada elemento. ¿Ya? Entonces, eso tenerlo bien claro. Ya, avanzamos entonces. Luego tenemos ya la fórmula lineal, que se representa solo el esqueleto de la cadena de la cadena de átomos de carbono, me refiero, y se representa por líneas en zigzag, donde cada vértice o puntita representa un carbono. Entonces, de repente, ¿verdad? Hemos visto estas como esquemas de moléculas, así que vemos como este tipo de líneas, ¿ya? Y a veces, bueno, más complejas las moléculas como que tienen anillos bencénicos, ¿verdad? Tienen unos anillos que acompañan a las líneas y todo eso. Bueno,
se refiere a este tipo de fórmula que llamamos lineal, ¿ya? Y como, y como podemos ver acá, ¿ya? Acá tenemos una sola línea para representar al etano. ¿Por qué? Porque el etano solamente tiene 2 átomos de carbono. Entonces en un extremo yo entiendo que tengo un átomo de carbono y en el otro extremo tengo el otro átomo de carbono. Y ya está, porque no tiene más carbono. Pero en cambio un pentano, ¿verdad? Que tiene 5 átomos de carbono, por eso es penta, de 5, voy a tener un carbono en este extremo, voy a tener otro carbono acá, voy a tener otro carbono aquí, otro acá y otro acá. ¿Se fijan? Y con esta simple línea, ¿verdad? Ya estoy representando un pentano lineal, un pentano abierto, porque también, bueno, después vamos a estudiar más, pero también pueden estar ciclados, también pueden estar, cada extremo se puede unir formando un ciclo, pero este pentano está lineal, está abierto, ¿ya? Entonces, así lo importante es que sepamos cómo es la representación, ¿ya? Entonces, pentano, ¿verdad? Tiene un átomo de carbono en cada uno de sus extremos y en cada una de sus puntas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Sí? ¿Dudas o consultas, chicos, chicas? Ya, continuamos entonces. Luego tenemos la fórmula semidesarrollada, que indica los enlaces que forma el esqueleto de carbono de la cadena, pero agrupa al resto de los átomos, ¿ya? Entonces, acá el etano, ¿ya? Tenemos que CH3, línea, ¿verdad? CH3. Y aquí y ese enlace, esa línea que está en medio, esa línea me representa el enlace que hay entre los carbonos. ¿Se fijan? Pero no me está mostrando los enlaces que hay con los hidrógenos. Los hidrógenos solamente están agrupados al lado del símbolo del carbono. ¿Se fijan? Entonces, repito, la fórmula semidesarrollada indica los enlaces entre los carbonos de la cadena, pero el resto de elementos químicos que pudiera haber en la molécula están agrupados. Solamente están colocados al lado del símbolo del carbono. No están representados los enlaces con otros elementos químicos como el hidrógeno, o el oxígeno, o el nitrógeno que podría haber. ¿Ya? Y en este ejemplo concreto del etano, ¿se fijan? CH3, rayita CH3. Quiere decir que esos dos carbonos están unidos con ese enlace, y que los hidrógenos también están unidos a los carbonos, pero no están representados sus enlaces, solamente están agrupados al lado. ¿Verdad? Significa en el fondo entonces que este primer átomo de carbono está unido a 3 hidrógenos, pero también está unido al otro átomo de carbono. ¿Ya? Y ese sí que, y el enlace con el otro átomo de carbono está representado con una línea, insisto. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con respecto a la fórmula semidesarrollada? Profe, ¿Sí? que se me olvidó que pasaba cuando habían como dos líneas, como un signo igual, en lo anterior que me había preguntado a mí. Ah, ya. ¿Cuál era No, la no, no. diferencia? No, acuérdate, Oscar, acuérdate que lo que estábamos viendo acá, Sí. ya aquí, pero tu nueva intervención como que me dio una luz para evitar como un mal concepto que se pueda, o un concepto que se pueda confundir acá. Y ahí te agradezco por eso. Fíjate que nosotros partimos la clase
diciendo que podíamos nombrar a los carbonos de una molécula como primario, secundario, terciario o cuaternario, según al número de otros átomos de carbono a los que estaba unido, ¿ya? Entonces dijimos que si estaba unido a un solo átomo de carbono, era primario; si estaba unido a 2, secundario; si estaba unido a 3, terciario; si estaba unido a 4, cuaternario, ¿verdad? Pero ojo, yo solamente estoy diciendo si está unido a un número determinado de carbonos, ¿ya? Pero después yo te pregunté acá, y resulta que este carbono que tú bien mencionaste como primario, tiene un doble enlace, ¿ya? Entonces, no me importa cómo están unidos a otros carbonos, ¿ya? No me importa si está formando si está formando simples enlaces, o está formando un doble enlace, o está formando un triple enlace, ya, independiente, porque recuerden que el carbono, como estudiamos antes, ya acá en la clase anterior, ¿verdad? El carbono puede formar enlaces simples, dobles o triples, ¿ya? Y en una molécula, vamos a encontrar los átomos de carbono unidos con distintos tipos de enlaces, primario, de simple, doble o triple, ¿ya? Pero si te fijas acá, como tú dijiste, este era un carbono primario, pero ese carbono primario está unido a otro mediante un enlace doble, ¿ya? También pudo haber estado unido a lo mejor con un enlace simple, pero igual hubiera sido primario. ¿Me explico? También pudo haber estado unido, por ejemplo, si yo, por ejemplo, ya, como que tacho no existe este hidrógeno, ¿ya? También pudo haber estado unido mediante un enlace triple, ¿ya? Y también hubiera sido primario, ¿sí? ¿Se Sí, entiende un poco más, sí, Oscar? sí, sí, sí. Ya, bacán. Ya, entonces recuerden que habíamos pasado a las fórmulas o modelos moleculares, y estábamos hablando de la fórmula semidesarrollada. Entonces, ¿por qué es semidesarrollada? ¿Por qué es semi? ¿Por qué la mitad de desarrollo nomás en este tipo de fórmula? Bueno, porque me está diciendo solamente los enlaces que hay entre los carbonos, o en la cadena carbonada, pero no me está mostrando los enlaces que hay de otros elementos químicos, porque esos otros elementos químicos solamente están agrupados, están colocados ahí al ladito del símbolo químico del carbono. Pero ahora vamos a ver la fórmula desarrollada, ¿ya? Y la fórmula desarrollada muestra los enlaces de todos los átomos presentes en la molécula. Y se fijan que acá, que decíamos que venimos estudiando el etano desde el principio, que dice que tiene 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, en la fórmula desarrollada están todos esos enlaces representados. ¿Se fijan? Acá no están agrupados el resto de los elementos químicos. Insisto, en la fórmula desarrollada me muestra todos los enlaces, ¿ya? Entonces tengo, ¿verdad?, a los 2 átomos de carbono unidos, pero cada uno de estos átomos de carbono está unido con un átomo de hidrógeno. Perdón, con 3 átomos de hidrógeno. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Ya? Recuerden que el carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces covalentes. 4. ¿Ya? Entonces esos 4 enlaces deben ser satisfechos. Si por ejemplo estuviera formando un doble enlace con el otro carbono, ¿ya?, ambos tendrían que carecer de un
ambos tendrían que carecer de un hidrógeno, ¿ya? Porque pueden formar 4 enlaces, no 5, ¿ya? Entonces eso recordar. Cada átomo de carbono puede formar 4 enlaces covalentes, 4, ¿ya? Entonces, si está formando un doble enlace, iba a ejemplificar acá, pero igual lo hago ya. Si está formando, por ejemplo, un doble enlace, ¿ya? No estarían unidos con 3 hidrógenos, estarían unidos con 2 hidrógenos. Es un ejemplo que estoy haciendo para explicar que solamente Y el átomo de carbono sería, puede formar 4 enlaces, ¿sí? no, y si serían triple enlace, tendrían que eliminar a uno más, a O un sea, par, claro, si esto estuviera unido con un triple enlace entre los carbonos, claro, ¿sí? claro, careceríamos lo- estarían unidos solamente a un átomo de hidrógeno, porque el átomo de carbono, insisto, solamente puede formar 4 enlaces. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Se Ah, ya, entiende? sí, sí. Goma. Y finalmente tenemos la fórmula desarrollada espacial que indica de forma esquemática la proyección tridimensional de la molécula, ¿ya? Y esto es como mostrar en 2 dimensiones cómo están ubicados esos átomos en el espacio, ¿ya? Dice, la línea indica que qué grupo está en el plano, ¿ya? La cuña negra indica que el grupo está hacia adelante del plano, y la cuña segmentada indica que el grupo se encuentra detrás del plano. ¿Se fijan? Entonces, esto es como más difícil de entender, pero se puede entender de la siguiente manera. Ya, esto es un esquema que está escrito en un papel o en una imagen, ¿verdad? Entonces es algo que estamos viendo en 2 dimensiones, ¿sí o no? Pero dentro de esas 2 dimensiones en las que estamos viendo el esquema, se representan ciertos enlaces que están hacia atrás del plano y otros que están hacia adelante del plano. ¿Ya? Entonces, con esa información nosotros podemos tener una idea tridimensional de la molécula, ¿ya? Porque a lo que se refiere con plano, es como en matemáticas, po. O sea, a lo que se refiere un plano, ¿verdad? Que está en una superficie, ¿ya? Entonces, las líneas normales están, por digámoslo así, apoyadas en la superficie, ¿verdad? Y la cuña negra indica que están esos enlaces adelante del plano, ¿ya? Y la cuña segmentada están detrás del plano. Entonces me está haciendo referencia a las 3 dimensiones, a una que está en el plano, a una que está delante de él y a otra que está detrás de él. ¿Se entiende? Chicos. Sí, yo Sí. entiendo. Exactamente. Ya. Entonces ahora vamos a explicar la representación por modelos moleculares, ¿ya? Entonces los modelos se utilizan obviamente para hacernos una idea de la estructura de la molécula en el espacio, ¿verdad? Y esto simula su ubicación espacial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos los modelos moleculares de bolas y varillas, ¿ya? Que permite distinguir, digo, claramente los enlaces representando los átomos
en esferas y los enlaces con varillas. Y como hemos estado, ¿verdad?, hablando todo el rato de la molécula de etano, bueno, acá está también la molécula de etano, pero en este modelo de bolas y varillas. ¿Ya? ¿Se fijan? Los dos átomos de carbono unidos entre sí, y cada átomo de carbono tiene 3 átomos de hidrógeno a su vez unidos. ¿Ya? También tenemos el modelo compacto, que tienen en cuenta las relaciones espaciales de los átomos en la molécula, pero dificulta la percepción de su estructura. ¿Ya? Entonces, el modelo compacto, ¿verdad?, da buena cuenta de las relaciones espaciales de cada átomo en la molécula. Ya sé cómo están orientados esos átomos en la molécula, ¿ya? Pero no explica tan bien su estructura, cómo están unidos esos átomos. ¿Sí? ¿Me explico? Y finalmente tenemos la representación tridimensional, que simula con gran precisión cómo deben ser las moléculas, y se obtiene mediante, digamos, computadores, ¿ya? O sea, hay un montón de programas que son usados para modelar las moléculas. Y hay moléculas, y ahí aparece un modelo, digo, de ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Eso es una macromolécula. Ustedes saben que la molécula de ADN está compuesta por miles de átomos. ¿Ya? Entonces, hacer un modelo, ¿se imaginan hacer un modelo de bolas y varillas del ADN? Sería súper complejo. Sería gigante además. Bueno, a todo esto como dato freak, los descubridores del ADN, o los que se adjudicaron el descubrimiento, ¿verdad? Watson, los ingleses Watson y Crick, hicieron un modelo de bolas y varillas del ADN, pero era gigante, así era como una cuestión así. Lo muestra, hay una foto clásica que después podemos ver por ahí, que salen los dos así alrededor de ese modelo, así como ahí como analizándolo, pero era gigante. Ahora es súper, en la actualidad obviamente con las herramientas que tenemos ahora, es súper engorroso, digamos, hacer uno de ese tipo, un modelo de bolas y varillas del ADN. Entonces, las moléculas que son más, aquí voy, las moléculas que son más complejas, ya ocupamos modelos tridimensionales computacionales. Ya, porque ahí el software me va a decir como, me va a pedir unos requerimientos nomás, cuántos átomos de esto, y qué sé yo, ¿verdad? Y tira la molécula, ¿verdad? Como la imagen que aparece acá. Ya. Entonces, aquí algunas actividades propuestas que van a encontrar en su próxima guía de actividades, que se entrega, la entrega parece que el colegio mañana, creo. ¿Ya? Dice, dibuja la fórmula desarrollada de los siguientes compuestos. Entonces tenemos letra A, CH3, raya CH2, raya CH3. ¿Ya? Y estas fórmulas que me da, las fórmulas que me da el número 1, ¿qué tipo de fórmulas son? ¿Quién me dice? Ya voy a dirigir la pregunta entonces. Francisco Casas. Hola, Francisco. ¿Aló? Hola. Hola. Francisco, mira, esta fórmula que me dan acá, ¿te acuerdas cómo se llamaban estas fórmulas que te muestran solamente las uniones de los átomos de carbono, pero el resto de los elementos los agrupa? ¿Cómo se llama este tipo de fórmula que me está dando? No me acuerdo.
Mira, revisémoslo. Fíjate, a ese tipo de fórmula le llamamos semidesarrollada. Semidesarrollada, Ya. porque me indica solamente los enlaces entre los carbonos, pero el resto de los elementos no me muestra los enlaces, solamente los agrupa. Y te fijas que acá justamente me está dando fórmulas semidesarrolladas y yo las debo dibujar de manera desarrollada. O sea, todo en uno, por cierto. O sea, fíjate, Ah, ya sí. está pidiendo que yo haga, espérame que me están hablando ahí, pero enseguida contesto. Y la que yo tengo que desarrollarla y hacerla así, de esta manera, completa, que me muestre los enlaces con todos los elementos químicos que están presentes. ¿Ya? Ya. Entonces, ojo ahí. Vamos a poner... ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que decir cómo se ve así dibujada? No, solamente quería aclararte eso, que la fórmula que nos están dando es semidesarrollada y la que nosotros tenemos que hacer es desarrollada. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a hacerla con atención nomás, Francisco, para que nos conectemos con... Yo sé que hace sueño, hace todo, pero que nos esforcemos por conectarnos mentalmente con esto. Entonces, el ejercicio 1A, ¿verdad? Me dice CH3, raya CH2, raya CH3, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer la fórmula desarrollada de esta fórmula semidesarrollada. Entonces voy a dibujar los carbonos, ¿verdad? Ahí hay 3 átomos de carbono. Ah, ya caché. Ahora estamos haciendo la fórmula desarrollada, pero la que me Sí, pasaron, sí. la que me dieron, es semidesarrollada. Entonces recuerden que la fórmula desarrollada muestra todos los enlaces con todos los elementos. Entonces, fijen acá ese H3, entonces ahí le ponemos los hidrógenos, ponemos las uniones con los hidrógenos, como digo, y en el del medio es CH2, entonces, Una arriba y otra abajo. exacto, ahí, ¿verdad? Y acá este carbono en este extremo, ¿verdad? Hay que ponerle sus 3 hidrógenos, como sale en la fórmula semidesarrollada que nos entregaron. ¿Ya? Y ahí estaría la fórmula desarrollada para la letra A. ¿Se entiende? Sí, sí entendí. Es fácil igual. Sí, pues fácil. Solamente que o sea, en realidad todo es fácil, pero hay que conectar la mente con las ideas para encontrarlo fácil. Ya, entonces voy a borrar ahora. Y eso con la actividad 1. Ya, entonces, el 2 dice, indica la fórmula empírica y molecular de la siguiente molécula. ¿Ya? ¿Y qué me está dando? ¿Qué tipo de fórmula me está dando? Que alguien me responda, por favor. La desarrollada. Bien, gracias. La desarrollada. Entonces nos está pidiendo la forma empírica y la molecular. Entonces, la molecular, recuerden que me muestra el número total de átomos de cada elemento en la molécula. ¿Ya? Entonces la vamos a anotar al tiro. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene esta molécula? A ver, le voy a preguntar a ver, a alguien que no le he preguntado. Vamos a ir más para abajo. En las cámaras, digo yo, que estoy viendo acá. Mauricio Reyes. Mauricio. No está, parece. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Mauricio, ¿cuántos átomos de carbono hay en esta molécula que me está mostrando en el número 2? 4. 4, ¿verdad? Entonces, me están pidiendo la fórmula
empírica y molecular. Primero vamos a hacer la molecular, ¿ya? Que como insistí, te muestra, te dice el número total de átomos de cada elemento que hay en la molécula. Entonces, coloco el símbolo químico del carbono, ¿verdad? Y pongo acá un 4. Después, el otro elemento químico presente, ¿verdad? Es el hidrógeno. ¿Y cuántos hidrógenos hay, Mauricio? O otra persona que me responda. ¿Cuántos hidrógenos hay ahí? 10. 10, ¿verdad? Entonces, H, ponemos el índice atómico 10. Entonces, la fórmula molecular de este compuesto que me han mostrado su fórmula desarrollada, insisto, la fórmula molecular es C4H10. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la fórmula empírica. La fórmula empírica, recuerden que me muestra la proporción en la que están esos elementos químicos en la molécula. No me muestra el número total de átomos de cada uno, solo la proporción. ¿Ya? Entonces, esta misma proporción simplificada por 2, simplificada en 2, ¿cuánto sería? ¿A alguien se le ocurre? A Emilia, Emilia. Ahí la Constanza La... Sí, dígame. No, profe, de que le iba a decir que la Connie había hablado por el chat, pero cachó al tiro. Ah, sí lo vi. Gracias. Claro, entonces sería C2H5. ¿Ya? Porque esa es la misma proporción. Es la proporción simplificada. ¿Ya? Porque recuerden que la fórmula empírica... A ver, voy a poner otro color mejor. Espérenme. Color, aquí, un rojito. Ya, acá. Recuerden que la fórmula empírica tiene énfasis en mostrarme la proporción de los elementos presentes en la molécula. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, esa sería la empírica y esa sería la molecular. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos y chicas? ¿Se fijan? La proporción es la misma. Pero cuando me piden la fórmula empírica, tiene que ser la proporción simplificada a su mínima expresión. ¿Se entiende, chicos, chicas, queridos, queridas? ¿Dudas? Sí, profe, no, profe. ¿Se entiende, profe? Sí, se ¿Se entiende. entiende? Ya, cualquier duda me tienen que decir nomás, po. Ya. Ya, y ahí del 3 dice, dibuja el modelo de bolas y varillas para las siguientes moléculas. Ya, entonces recuerden que... Espérenme, déjenme borrar esto, borrar todos los dibujos. Ya. Recuerden que el modelo de bolas y varillas es así. ¿Ya? Entonces en la 3 ustedes deben dibujar el modelo de bolas y varillas para las siguientes moléculas. Para el pentano y para el hexano. ¿Ya? Y el 4 dice, a partir del modelo compacto de la molécula de butano, ¿ya? Que está acá. Espérenme. Este es el modelo compacto de la molécula de butano. ¿Verdad?
Y a partir de ese modelo, ustedes tienen que hacer, ¿verdad?, la fórmula empírica, la molecular, la semidesarrollada y la desarrollada. ¿Se entiende? Que no lo vamos a hacer ahora. Pero espero que se entienda, para que lo hagan ustedes en su guía después. Ya. Y ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Hay dudas entonces o no? ¿Todo bien? Yo no tengo. Ya, recuerden que cualquier persona que tenga duda me dice. Ya, entonces vamos a pasar a otro tema ahora, que tiene que ver con el... No sé cómo estamos en la hora, parece que estamos mal, ¿o no? Comenzamos como a las 10:35, estamos pasados como 2 minutos. Ya, pero voy a introducir el tema y después ustedes lo pueden revisar en el Power que yo les voy a poner en Classroom, ¿ya? Pero esto es como mucho más simple porque es como contenido, digamos, explicado, ¿ya? Entonces, el origen de los hidrocarburos, ¿verdad? Tenemos el petróleo, que es conocido, ¿verdad?, ampliamente en nuestra sociedad actual. ¿Pero qué es el petróleo? El petróleo es una mezcla compleja formada por distintos hidrocarburos, ¿ya? O sea, quiere decir que es una mezcla de compuestos que tienen carbono e hidrógeno, y físicamente es un líquido viscoso negro, ¿verdad?, de olor penetrante, que se encuentra en estado líquido a temperatura y presión normales. Y la palabra petróleo del latín, ¿verdad?, significa aceite de piedra. Ya. Entonces, con respecto al origen del petróleo, la explicación más aceptada, la explicación científica más aceptada, indica que se formó por la descomposición de restos de animales y plantas, por la acción de microorganismos, y estos restos se fueron acumulando en las cuencas oceánicas, ¿ya? Y estos restos acumulados, ¿verdad?, dado el aumento de la presión y de la temperatura y el pasar de los millones de años, ¿verdad?, dieron origen al petróleo, que es considerado actualmente un combustible fósil no renovable, ¿ya? Entonces acá podemos ver así como un esquema de lo que acabamos de mencionar acerca del origen del petróleo, ¿verdad? Ahí está el mar, ¿verdad?, con el fondo marino, y algunas criaturas que murieron y que se depositaron en el fondo marino. Entonces, con el tiempo, ¿verdad?, los sedimentos empezaron a cubrir a esos restos de animales muertos, ¿ya? Y se empezaron a formar estos como bolsones de restos de animales en descomposición fosilizados, ¿ya? Es por eso que hay un montón de yacimientos petroleros en el mar, ¿ya? Y aquí podemos ver, digamos, un esquema con más información que explica lo mismo. Y, a ver, déjenme repasar solamente otra idea que tiene que ver con el proceso de destilación fraccionada. Ya. Entonces, el humano obtiene el petróleo, ¿verdad? Pero el petróleo saca varias sustancias. No solo el petróleo crudo es una cosa, pero del petróleo sacamos querosene, sacamos gasolina, sacamos varias sustancias, ¿verdad? Ya. Entonces, esos otros subproductos del petróleo los extraemos mediante un proceso que se llama destilación fraccionada, ¿ya? Que lo que hace es aprovechar, digamos, los distintos tipos de ebullición de los hidrocarburos que hay en el petróleo para separarlos, ¿ya? Y es así como a 20 grados Celsius, ¿verdad?,
podemos separar los gases, que son pequeñas moléculas pequeñas moléculas hidrocarbonadas, ¿verdad? De 1 o 4 carbonos, ¿verdad? Tenemos la gasolina, que la separamos a una temperatura superior de 75 a 200 grados Celsius. Ya podemos empezar a separar, empieza a ebullir, digamos, hidrocarburos que tienen 5 a 12 carbonos, ¿ya? Y así, a medida que vamos aumentando las temperaturas, vamos a ir haciendo ebullir, ¿ya?, otros tipos de hidrocarburos presentes en el petróleo para separarlos, como el queroseno o querosene, ¿ya?, que son hidrocarburos de entre 12 y 15 carbonos. También el diésel, ¿verdad?, y lubricantes, como podemos ver en el esquema. Y así es como, bueno, y y el restante que no puede ser separado por ebullición, ¿verdad?, son los residuos no volátiles que quedan del petróleo y que le llamamos asfalto, y que lo ocupamos para, obviamente, para construir nuestras calles. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a ir terminando, porque eran dos ideas principales acerca del origen del petróleo y de de los productos que podemos sacar de él. Bueno, y terminar también diciendo que lo ocupamos para fabricar diversos productos, ¿verdad? Como pinturas, fármacos, perfumes, lubricantes, detergentes, la misma gasolina, ¿ya? Bueno, querosene que hablábamos, el asfalto y plásticos, ¿ya? Pero, obviamente, que estamos dejando la media embarrada en el planeta utilizando este recurso, ¿ya? Y también ahí, bueno, y todas las consecuencias sociopolíticas que también esto acarrea, porque los países poderosos se quieren seguir haciendo del mayor contenido de petróleo posible para crecer como civilización, ¿ya? Y van a la guerra y están dispuestos a ir a la guerra por eso. Claro, claro, y así ha obrado Estados Unidos siempre, y otros países también, ¿ya? China, o sea, China se está cambiando, China es una nación más previsora, creo yo, ya, porque China como que está como en una revolución energética y se están cambiando todo, se está cambiando, modernizando a las energías eléctricas, ¿ya? Pero países como Estados Unidos, que tiene un líder, que no vamos a hablar de ese individuo, ya no le interesa eso, no piensa en el futuro, piensa en ganar platita y ganar platita ahora, ¿ya? Entonces, Estados Unidos, Rusia y otros países quieren seguir quemando petróleo, ¿ya? Y eso es incompatible con la subsistencia de la vida en la Tierra, ¿ya? ¿Fue útil el petróleo? Sí, fue útil. Pero ya no podemos seguir ocupándolo, porque estamos haciendo pebre las condiciones del planeta Tierra, y eso va a poner en riesgo la subsistencia humana, ¿ya? Entonces tenemos que abandonar el petróleo, tenemos que decirle chao al petróleo e ir dejándolo paulatinamente de lado para ocupar otras energías limpias, ¿ya? Que me permitan, digamos, tener un ambiente más sustentable y no seguir destruyendo el ambiente, ¿ya? Porque como yo les he dicho en otras ocasiones, la Tierra siempre va a estar, la Tierra es un eterno, con o sin nosotros, el tiempo va a arreglar el clima de la Tierra, ¿ya? Pero nosotros somos los interesados en estar acá, y tenemos que velar por nuestra propia subsistencia. Y el uso y seguir quemando petróleo y seguir produciendo plástico, etcétera, no nos está ayudando, ¿ya? De hecho, tenemos que cortar los combustibles fósiles, ¿ya? Y además todo el carbono, para terminar esto, ya termino, para terminar, y todo el carbono que ya hemos liberado a la atmósfera, ya desde la revolución industrial, que estamos quemando carbón, después nos pusimos a quemar petróleo, ¿verdad? Bueno,
y todos esos átomos de carbono liberados a la atmósfera que están haciendo un tremendo efecto invernadero, que están aumentando las temperaturas de la Tierra, yo creo que de alguna manera también tenemos que captar ese carbono atmosférico y volver a capturarlo en sólidos de carbono y enterrarlos en la Tierra. ¿Ya? Porque imagínense que ya la humanidad mágicamente deja de tirar carbono al aire. Deja. 0 emisiones de carbono al aire. El clima del planeta no se va a arreglar con eso. Se va a estabilizar. Se va a estabilizar. No vamos a seguir empeorándolo, pero no se va a arreglar. Se va a arreglar cuando podamos captar ese carbono atmosférico que tiramos al aire en algún momento y capturarlo en algún tipo de sólido y volver a colocarlo en la Tierra o en algún lugar que no sea en la atmósfera. Ya, entonces, con eso terminamos, chicos, lo de hoy. Chicos y chicas, espero que estén muy bien, cuídense mucho. Ya, nos vemos en la próxima. Recuerden que seguimos en pandemia y cualquier duda o consulta me dicen. ¿Ya? Chao, Andrea. Chao a todos. Ahí, algunos que me dijeron chao por ahí. Chao, profe. Se cuidan, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Ya, profe, no es necesario poner Chao, presentación. gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Profe, ¿Sí? no era Chao, necesario profe. poner presente al final, ¿cierto? Sí, pues tenían que ponerme presente, pues. Oh, Ponga no ahora, sé qué. pues. Ponga ahora. Ah, ya. Profe, la Andrea se fue y no Presente. puso presente. ¿Ah? La Andrea se fue y no puso presente. Presente. ¿Quién era? ¿Alguien que se fue? La Andrea, ¿La Andrea Concha? sí, y no puso presente. Ah, no importa, yo la anoto acá. Ah, ya, gracias. Profe, A usted, profe, dígame. éramos 40 y cuando dijo que había que decir presente éramos 20. Resumidamente. Ya, pero no creo que sea tan, es que estaba embalado en la clase y se me olvidó volver a repetir la instrucción. Pero pero si igual no es algo grave. Ya, si yo igual ahí comparo los otros días y a lo mejor puedo pasar una listita por ahí para que me hagan por Classroom, no sé, ahí veo, ya, pero no es algo de qué preocuparse. ¿Ya? Ahora sí. Se cuidan. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe, Chao, cuídese. Jim. Chao.